Muy buenos días, mi nombre es Andrea Franco. Hoy les voy a hacer una presentación sobre la escuela escolástica y la escuela de Salamanca. Voy a realizar un análisis profundo sobre estas dos escuelas que son especialmente fundamentales para el pensamiento económico. Estas dos corrientes no solo aportaron conceptos claves como el precio justo, el valor de la demanda, la inflación, el dinero y la propiedad privada, sino que también marcaron una transición histórica entre la economía de la Edad Media y la economía científica del Renacimiento. Es importante aclarar que lo que hoy conocemos con economía no nace solo de un día para otro ni comienza cuando aparece el señor Adam Smith. De hecho, siglos antes ya existía una profunda reflexión sobre los temas económicos, especialmente desde la filosofía, la ética cristiana y el derecho. En este video voy a mostrar cómo esas dos escuelas construyeron la base del pensamiento económico occidental. Bueno, eh, tenemos acá que ambas escuelas explican temas esenciales como el valor, el dinero, los precios justos, la economía, contratos, trabajo e interés. En la Edad Media, la economía, vamos a entender este contexto histórico. Para entender cómo surgen estas dos escuelas, debemos mirar el contexto histórico que durante los siglos VII al siglo XV en Europa se vivía una economía feudal. Como ya tenemos claro, la economía en esta época, la sociedad era rural, la movilidad social era casi nula, la iglesia controlaba la vida moral, política y social, y el comercio apenas comenzaba a expandirse. Con el crecimiento de las ciudades, el desarrollo del comercio y la introducción del dinero como medio de intercambio, empezaron a surgir preguntas que antes no existían. ¿Qué es el precio justo? ¿Es moral cobrar intereses? ¿Cómo se debe distribuir la propiedad? ¿Y qué hace que un bien tenga valor? La escolástica surge justamente para responder a estas preguntas usando filosofía, teología y derecho. Más tarde, en el siglo XVI, Europa vivió un cambio radical con el Renacimiento, la urbanización, los mercados más amplios, hay una apertura al comercio internacional y sobre todo las enormes cantidades que llegaron de oro y plata desde América, correspondiente pues al saqueo que vivió. Este fenómeno provoca la primera gran inflación en la historia europea. En este nuevo contexto que exige unas respuestas nuevas, aparece la Escuela de Salamanca. La escuela escolástica se basaba en una economía moral y filosófica. La escuela escolástica fue un movimiento intelectual formado por teólogos y filósofos que buscaban armonizar la fe cristiana con la razón, especialmente frente a los problemas económicos emergentes. Sus principales fuentes fueron Aristóteles, la Biblia, el derecho romano y el derecho canónico. Su objetivo no era crear una ciencia económica, sino expresar cuando un acto económico es justo o no. Entre sus pensadores más importantes podemos destacar Alberto Magno, Tomás de Aquino, Jean Bourdieu, Nicolás de Oresme, Bernardino de Sierra y Antonio de Florencia. Si hablamos sobre Alberto Magno, es importante destacar que fue uno de los primeros en analizar el comercio desde la filosofía cristiana. Él explicó que el precio justo debía surgir de un acuerdo voluntario entre el comprador y el vendedor, sin una manipulación del mercado. Además, condenó los monopolios porque consideraba que distorsionaban el valor real de los bienes y perjudicaban al consumidor. Esta idea hoy la vemos reflejada en las leyes de competencia moderna. Él introduce todo como una interpretación económica de Aristóteles, condena los monopolios porque esos afectan siempre al consumidor o a la persona que necesita el bien. Aportes de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es sin duda alguna una de las figuras más influyentes de la escuela escolástica. Entre sus aportes fundamentales encontramos el valor de uso y el valor de cambio. Él retoma a Aristóteles y explica que las cosas tienen un valor por su utilidad y otra por su capacidad de intercambiarse. El término de la indigentía como la necesidad
como la necesidad como concepto influyente en el precio. La propiedad privada, aunque la ley natural no exige propiedad privada, aquí no explica que esta es necesaria para generar orden, motivar el trabajo y administrar mejor los recursos. Cuando hablamos del interés o de la usura, en principio, Tomás rechaza la usura porque el dinero es estéril, es decir, no produce valor por sí mismo, pero también reconoce que cobrar un interés puede ser justo cuando hay un daño emergente o un lucro cesante. En otras palabras, lo que dice, si el préstamo se usa para producción, sí puede generar intereses. Bueno, tenemos también a Jean Bourdieu. Bourdieu introduce un aporte importantísimo en el concepto de demanda efectiva, que se basa en dos factores, la necesidad que tiene la gente y su capacidad de pago. Este pensamiento anticipa a la microeconomía moderna de forma sorprendente para el siglo XIV. También tenemos a Nicolaus Oresme, que estudia el dinero desde su composición metálica. Reconoce que este tiene un valor intrínseco según su contenido, sea el oro o la plata. También dice que la moneda mala expulsa la moneda buena y analiza la inflación y la devaluación del siglo XIV. Los aportes de la escuela escolástica se resumen en ética y moral como la base del comercio, inician el análisis sistemático del precio, distinguen el valor de uso y el valor de cambio, introducen la teoría de la demanda, analizan un primer análisis sobre la moneda, la inflación y otros contratos y crean un puente entre Aristóteles y la economía moderna. La Escuela de Salamanca, ¿qué es? La Escuela de Salamanca fue un grupo de pensadores españoles del siglo XVI que buscaba comprender los nuevos problemas económicos generados por la expansión comercial y la llegada de metales preciosos desde América, por qué se producía la inflación y qué principios debían regir el comercio y los contratos para ser justos. Aunque conservaron la base ética de la escolástica, introdujeron ideas más cercanas a un análisis económico moderno y fueron los pioneros en temas como la teoría del valor de mercado. Esta escuela surge en el siglo XVI en España. Aquí ya no se trata solo de una moral cristiana, ahora hay problemas reales que exigen un análisis económico. Por ejemplo, hubo un aumento generalizado de los precios, la llegada del comercio internacional, la llegada de metales preciosos, los cambios en las monedas y ya teníamos unos mercados más amplios. Entre los principales pensadores que encontramos en esta escuela de Salamanca encontramos a Francisco de Vitoria, a Martín de Alpizuleta, a Diego de Covarrías y a Domingo de Soto. Si hablamos de Martín Alpizuleta, él observó que en España había mucho oro y los precios eran altos, que en Francia había poco oro y los precios eran bajos. La abundancia del dinero hacía subir los precios, primer antecedente de la teoría cuantitativa del dinero, y analiza los tipos de cambio de moneda metálica y de devaluación. Si hablamos de Diego Covarrubias, sostiene que el valor de las cosas depende de la estimación común, es decir, de lo que la gente cree que esto vale. Esto lo convierte en un precursor directo de la teoría subjetiva del valor que siglos después desarrollaría Menger, Jevons y Waters. Cuando hablamos de Domingo de Soto, él analiza las condiciones para que el interés sea justo, formula principios para contratos lícitos e introduce conceptos de salario justo basado en equidad y sustento digno. Fue un continuador natural de la corriente o pensamientos e ideas que dejó Tomás de Aquino. Último pensador de la escuela de Salamanca tenemos a Francisco de Vitoria. Vitoria es el padre del derecho internacional moderno. Él analizó el comercio entre las naciones, las relaciones económicas globales y los derechos naturales en los intercambios comerciales. Los aportes generales de la Escuela de Salamanca es la primera teoría moderna del dinero, una explicación rigurosa de la inflación, la teoría subjetiva del valor inicial, avances como el comercio internacional, ética en contratos, es decir, precios, salarios, y una base del pensamiento económico moderno y del futuro imperialismo. Cuando hablamos
de la escuela escolástica y la escuela Salamanca podemos realizar una comparación. Nos encontramos que la escuela escolástica analiza la economía moral y teológica, analiza el precio justo, la usura y la propiedad, basada en Aristóteles durante la Edad Media, mientras que la escuela de Salamanca tiene un enfoque a una economía más científica, explica la inflación del dinero y el valor basado en una observación empírica y se presenta durante el periodo de Renacimiento o el siglo XVI. Ambas escuelas mantienen la ética como la base del análisis económico. Salamanca rompe la visión medieval y se acerca a la ciencia económica moderna. Introduce conceptos claves que son usados hoy en día como la inflación, el valor, la demanda, los contratos, los salarios y la justicia económica. Sin estas escuelas no habría surgido el mercantilismo ni la economía clásica. La escolástica y Salamanca comparten una misma esencia. Ambas buscan explicar cómo debe actuar el ser humano en el ámbito económico, pero Salamanca dio un paso más allá y convirtió esas preguntas morales en principios económicos observables, marcando un antes y un después en la historia. Sin los aportes de los escolásticos y la escuela de Salamanca, el pensamiento económico moderno no existiría tal como lo conocemos. Estas escuelas representan el puente entre la edad medieval y la economía científica del Renacimiento, preparando el terreno para el mercantilismo y posteriormente para el pensador Adam Smith. Como conclusiones, podemos observar que la escolástica construyó bases éticas y filosóficas del análisis científico. La escuela de Salamanca transformó esas bases en principios cuantitativos y observables. Juntas representan el origen del pensamiento económico moderno, con los conceptos claves que acuñaron como el interés, la inflación, el valor, la oferta, la demanda y el comercio internacional. Todo esto nace acá. Sin los aportes de estas escuelas, el pensamiento económico moderno no existiría tal y como lo conocemos. Para finalizar, quiero resaltar que toda esta información presentada en estas diapositivas ha sido tomada del libro Pensamiento Económico de la Escuela Superior de Administración Pública, publicado en el 2008, de la unidad 1, donde habla de la escuela escolástica y de la escuela de Salamanca. Por su atención, muchísimas gracias.